Esto es Foto Hobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto Hobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca del balance de blancos. Pero para entenderlo, primero tenemos que hablar acerca de la temperatura de color de la luz. La luz que nos ilumina, independientemente de su fuente, puede ser el sol, una vela o focos, solemos pensar que es blanca. Sin embargo, esta puede tener tonalidades, que van desde las más amarillas y anaranjadas hasta las más azuladas, pasando por el blanco. Ahora, si vamos empezando en fotografía o aún no tenemos nuestro ojo entrenado, esto es difícil de notar, debido a que el cerebro y nuestro ojo hacen una serie de ajustes automáticamente para que siempre veamos la luz como blanca, a pesar de que, como te digo, esta tiene tonalidades. Y estas están determinadas precisamente por la temperatura de color de la luz, la cual se mide en una escala que se llama Kelvin. En este sentido, se considera que la luz del sol a mediodía en un día despejado es la luz blanca perfecta, digamos la luz blanca neutra, la cual tiene una temperatura aproximadamente de 5500 Kelvin, debido a que es la temperatura de la superficie del sol. Y moviéndonos hacia abajo de 5500 Kelvin, la luz empieza a tomar una tonalidad más amarillenta, más anaranjada, que es, por ejemplo, la luz del sol al atardecer o al amanecer, o la luz de los focos de muchas casas. Y por contra, cuando nos movemos hacia temperaturas más altas de 5500 Kelvin, la luz empieza a tomar una tonalidad más azulada, que se corresponde, por ejemplo, con la luz de un día nublado o cuando estamos en sombra. Sin embargo, irónicamente, a las tonalidades más amarillentas y anaranjadas, que corresponde con temperaturas Kelvin bajas, se les conoce como tonalidades cálidas. Por contra, a las tonalidades más azuladas, que corresponde con temperaturas Kelvin altas, se les conoce como tonalidades frías. Y esto es apasionante porque tiene que ver con la psicología del color. Se piensa que nuestros antepasados, cuando se refugiaban en cuevas para protegerse de depredadores o de las inclemencias del clima y se reunían alrededor de fogatas, que precisamente tienen estas tonalidades más amarillas, más anaranjadas, justamente en esos ambientes nuestros antepasados se sentían seguros, protegidos, tranquilos, por lo que tras miles de años de evolución, actualmente los seres humanos precisamente identificamos esas sensaciones con las tonalidades más cálidas, y esa es la razón por la cual muchos focos de las casas se encuentran precisamente balanceados hacia tonalidades cálidas, porque cuando estás en tu casa quieres sentirte así, a gusto, tranquilo, seguro, relajado. De la misma forma, esa es la razón por la cual los restaurantes o bares tienen también su iluminación balanceada hacia tonalidades cálidas para que estés a gusto, estés tranquilo y te invite a quedarte y desde luego a consumir más. Por otra parte, las oficinas tienen su iluminación balanceada más hacia tonalidades frías, hacia azules, porque precisamente lo que se busca es que cuando estás en tu oficina pues estés concentrado en lo que estás haciendo, estés focus. Mal harían las empresas si balancearan la iluminación de tu oficina hacia tonalidades más cálidas que te invitaran a relajarte. Pero bueno, regresando a nuestro tema, el punto es que cuando tienes una iluminación con cierta tonalidad, con cierta dominante, ya sea fría o cálida, esta baña a todos los objetos que está iluminando. De tal forma que si por ejemplo tienes una escena iluminada con una luz más cálida, más amarillenta, y fotografías una pared blanca, la pared no se va a ver blanca, se va a ver más amarillenta, y de igual forma todos los objetos iluminados por esa fuente de luz, porque esa tonalidad se va a ver reflejada en todo lo que ilumina. De igual forma, si tienes una fuente de iluminación más
balanceada hacia fríos, hacia azules, y fotografías esa misma pared blanca, ahora se va a ver más azulada, y de la misma manera ese azul se va a imprimir en todos los objetos que estén siendo iluminados por esa fuente de luz, con lo cual dichos objetos se ven, digamos, contaminados por esa dominante más fría o más cálida, derivado de la temperatura de color de la fuente de iluminación que estés usando. Ahora, como te digo, esto es complicado de verlo cuando no tenemos nuestro ojo entrenado, porque el cerebro humano, ya te digo, hace estas compensaciones. Sin embargo, una cámara sí lo va a notar, porque la cámara va a capturar la luz que exista, la luz que haya, tal cual sea, con cualquier tonalidad. Y es precisamente aquí donde entra el balance de blancos. El balance de blancos es ese setting en tu cámara que precisamente te permite neutralizar o eliminar estas dominantes de color cálido o frío establecidas por la fuente de iluminación que estés usando, con el fin de que la escena que fotografías parezca ser iluminada por una fuente de luz blanca neutra, y con ello los objetos, las personas que están siendo iluminados no adquieran estas tonalidades cálidas o frías de la propia luz. Digamos que podemos ver al balance de blancos como la versión electrónica de estos ajustes que hace nuestro ojo y nuestro cerebro. Sin embargo, en este caso, lo que hace la cámara para neutralizar esas tonalidades es añadir el color contrario. Esto tiene que ver con teoría del color, que es un tema en sí mismo, pero por ahora quedémonos que si tenemos una escena iluminada con una tonalidad cálida, es decir, como amarillenta o naranjada, la cámara le va a agregar a la escena azul, que es el color contrario, justamente para neutralizar esa dominante cálida. Por contra, si tienes una escena iluminada por una fuente más fría, más azulada, la cámara lo que va a hacer es agregar amarillo, el color contrario, justo para neutralizar esa dominante fría. De esta forma, lo que va a hacer la cámara al eliminar estas dominantes es tomar la fotografía como si tu escena estuviera siendo iluminada por una luz blanca neutral, sin dominantes, por lo que el blanco se va a ver blanco, de ahí balance de blancos. Y con ello todos los demás colores no van a verse contaminados por estas dominantes. Ahora, el balance de blancos lo seteas con una serie de iconos que tiene tu cámara. Esto varía en función de cada marca de cámara, revísalo en tu manual, pero por ejemplo, típicamente va a tener la figura de un sol. Y si tú pones tu cámara en el solecito, en el balance de blancos del solecito, lo que le estás diciendo a tu cámara es: oye, esta escena que estoy fotografiando está siendo iluminada por una luz blanca perfecta, una luz blanca neutra, así que no hagas nada. Así que en este caso la cámara no va a hacer nada, no va a hacer ninguna compensación. De igual forma puede tener unos iconitos más parecidos a foquitos, y en ese caso lo que le estás diciendo a tu cámara es: oye, esta escena está siendo iluminada por una fuente más cálida. Así que lo que va a hacer la cámara en ese caso es, como te digo, meterle azules a la escena para neutralizar esa iluminación más cálida. De igual forma, tu cámara va a tener otros iconitos más parecidos a una nubecita o a una sombra, y en ese caso lo que le indicas a tu cámara es: oye, esta escena la tengo iluminada por una fuente más fría, así que en ese caso la cámara lo que va a hacer es agregarle más amarillos para de nuevo neutralizar esa dominante más fría. Pero también las cámaras tienen otro setting que es el Auto White Balance o balance de blancos automático. En este caso, la cámara misma calcula la tonalidad de la luz que está iluminando tu escena y automáticamente hace los ajustes pertinentes. Y en realidad funciona muy bien. Sin embargo, en caso de que se equivoque la cámara o tú te equivoques al setear específicamente el balance de blancos que quieres, es posible modificar libremente el balance de blancos en edición, por ejemplo con programas como Lightroom o similares, siempre y cuando guardes tus fotografías en formato RAW. Sin embargo, si disparas en formato JPEG, por las características de este formato, vas a tener muchísima menos flexibilidad para hacer cambios en el balance de blancos. Así que si disparas en JPEG tienes que ser más preciso al momento de setear tu balance de blancos o poner tu cámara en balance de blancos automático, que como te digo funciona bastante bien. Pero bueno, en el siguiente episodio hablaremos más a detalle sobre RAW y JPEG.
Por otra parte, hay cámaras de mayor nivel que te permiten setear específicamente la temperatura Kelvin de la iluminación que tengas en tu escena. Y también tienen un setting que se llama balance de blancos personalizado, en el que tú fotografías una superficie blanca o gris neutra que esté siendo iluminada por la misma luz de tu escena y le dices a tu cámara, oye, esto tiene que ser blanco. Así que en ese caso la cámara hace los ajustes pertinentes para que esa superficie sea blanca y con ello neutralice cualquier dominante. Y de hecho este es el setting más preciso. Ahora, esto en cuanto al uso del balance de blancos con fines correctivos, esto es, setear el balance de blancos para que neutralice o elimine estas dominantes cálidas o frías derivadas de la fuente de iluminación que esté iluminando tu escena. Y con ello, como te digo, el blanco se vea blanco y los demás colores no se vean contaminados por esas dominantes. Sin embargo, también puedes hacer uso del balance de blancos de forma creativa, y en este caso vas a engañar a tu cámara. Por ejemplo, si fotografías un amanecer o un atardecer y pones tu cámara en balance de blancos automático, es muy probable que tu cámara, al detectar ese exceso de dominantes cálidas, le meta azules a la escena y con ello mate por completo tu amanecer, esa belleza de esa luz más doradita de un atardecer o de un amanecer. Más bien al contrario, lo que te convendría hacer en ese caso es setear tu balance de blancos en el solecito, es decir, en modo neutral, para que la cámara no haga ninguna compensación y precisamente capte la escena tal cual es, con esos rojos, con esos anaranjados encendidos, con esa tonalidad más cálida. O incluso quizá más bien te convenga poner tu cámara en balance de blancos más hacia los fríos, justamente para que le meta más amarillos y con ello se encienda aún más tu atardecer. O por ejemplo, puede ser que estés fotografiando en la tarde-noche por ahí de la hora azul y te convenga poner tu balance de blancos más bien en tonalidades cálidas para que de esta forma tu cámara agregue azules y con ello los azules del cielo tengan más punch. O por ejemplo, digamos que estás con tus amigos en un restaurante con una iluminación más cálida, están muy a gusto, pasándosela bien. Si tú pones tu balance de blancos en modo automático, la cámara lo que va a hacer evidentemente al detectar ese exceso de tonalidades cálidas es matar el ambiente. Así que más bien lo que te convendría es poner de nuevo tu cámara en modo solecito, modo neutral, para que la fotografía justamente capture esa escena, esa atmósfera cálida que refleja lo bien que te la estás pasando. Así que como hemos visto, el balance de blancos puede tener un uso tanto correctivo como creativo. Así que la invitación es precisamente a que experimentes con el balance de blancos, porque como lo hemos visto, la tonalidad de la iluminación en verdad tiene efectos psicológicos sobre el estado de ánimo de las personas. Así que neutralizar o potenciar esas dominantes te permite transmitir de forma muy efectiva diferentes emociones y sensaciones en una escena. Jugar con estas tonalidades más cálidas o más frías nos permite capturar y transmitir diferentes sensaciones, diferentes moods, diferentes atmósferas. Y esto es una de las herramientas que transmiten de forma más eficaz emociones y sensaciones en fotografía. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vchicazst. Nos escuchamos.